esta grabación con la venia de ustedes. Tengo muchísimo gusto presentarles en esta oportunidad al doctor Guillermo Carmona Molano, quien es abogado, director de Carmonas Abogado, Profesionales Asociados S.A., miembro principal de la Junta Directiva de Inversiones Porcícolas S.A. y miembro de la Junta de Interservicios S.A., gerente propietario de Ideas y Desarrollo. El protocolo para la reunión de hoy está, pues, estos saludos. A continuación le damos la palabra al doctor Guillermo Carmona y luego hacia las 5 de la tarde hacemos un foro abierto entre participantes y expositores para estar concluyendo a las 5:45. Adelante, doctor Molano. Siendo tan poquitos, creo que podemos hacer eso, una conversación acá. Como usted guste, doctor. Hagámoslo informal y más tranquilo, ¿no? Es que somos cuatro que... Sí, habían quedado de entrar otros ahora, pero no parecen. Ah, sí, sí. Bueno, yo creo que lo importante, de todas maneras, es pues tener presente como el contexto de lo que, de una manera pues tranquila, pacífica, sin muchas tinturas, quería compartir con ustedes lo que llamo la necesidad de repensar la sociedad, el Estado, las instituciones y el ejercicio de la ciudadanía. No puedo compartir pues estas inquietudes sin transferirles elevados pensamientos como que la conciencia es la presencia de Dios en el hombre. Ni podemos olvidar el pensamiento de nuestro querido filósofo de Envigado, Fernando González, cuando decía: no creas que estas cosas vienen al azar, sino por leyes naturales, y solo cuando los colombianos hayan padecido mucho y sientan náuseas de su vivir y anhelen un vivir noble, levantará su mano el Altísimo. Hoy por hoy todo es oscuro y bajo, penal y sombrío. Doctor Guillermo, Dígame, por favor, prenda su cámara. Para verlo. Lo importante no es verme, sino escucharme. Okay. Vamos a compartir. Es muy bueno verlo y oírlo. Sí, bueno, está muy bien. Bueno, yo creo, apreciados señores, que
que lo que hay que ponderar primero es todo lo positivo que tenemos, que no es poco. Yo creo que la espiritualidad es un valor supremo que reina entre todos los colombianos. Unos más, otros menos. Unos hacen unas interpretaciones, otros hacemos otras. Pero en el fondo tenemos unas tradiciones bonitas en esa materia espiritual y religiosa. Contamos con una naturaleza exuberante, exótica, diría yo, privilegiada. Tenemos la mayor biodiversidad del planeta. Parte de la selva amazónica, la cordillera de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta están en Colombia. Nuestra posición y diversidad geográfica con 3 cordilleras y salida a los océanos Pacífico y Atlántico no es una ventaja menor. Tenemos recursos naturales y climas, tierras productivas, flora y fauna. Contamos con mucha creatividad, con talento e ingenio en la cultura, en la literatura, en la medicina, en la investigación, en la innovación, la ciencia y la tecnología, en la ingeniería, en el deporte. Somos un pueblo hospital, cálido, alegre. Contamos con una riqueza cultural, musical y gastronómica excelentes. Y la resiliencia ha sido un factor preponderante en la realidad colombiana. Hemos soportado guerras, violencia, inseguridad, malos gobernantes, situaciones difíciles y siempre hemos cabalgado hacia mejores montañas y hemos podido superar tantas dificultades que hemos encontrado en el terreno patrio. Tenemos con qué y con quiénes para superar el daño sistémico que tenemos. Yo creo que parodiando los términos empleados por los médicos, en mi opinión, Colombia padece de septicemia y tiene afectaciones en órganos vitales, en el corazón, en el sistema inmunológico, en los riñones, en los pulmones. Permítame, pues, que invada algunos términos de la medicina para tratar de explicar pedagógicamente este escrutinio personal, que es perfectamente debatible y que simplemente me permito compartir con ustedes para que conjuntamente le busquemos salida a este túnel que tiene complicaciones en su egreso. El órgano más importante es la sociedad, médicamente representado por el corazón. El individualismo recalcitrante, la pasividad e indiferencia ciudadana hacen ya su agosto. No podemos olvidar a Martin Luther King cuando decía, ya no me horrorizan los actos malos de la gente mala, pero sí me horroriza tanta indiferencia de la gente buena. Ni podemos olvidar
a Bertolt Brecht cuando decía, primero vinieron por los judíos y como nosotros no éramos judíos, no hicimos nada. Después vinieron por los comunistas, pero como tampoco nosotros éramos comunistas, no hicimos nada. Luego vinieron por los socialistas, más tarde vinieron por los gitanos y tampoco hicimos nada. Al final vinieron por nosotros y ya fue demasiado tarde. Ese órgano vital del corazón también está menguado por el debilitamiento de la familia, por las imprevisiones familiares y patrimoniales, por los cambios severos, la decadencia de valores, la familia multiespecie, la violencia intrafamiliar, el decrecimiento demográfico. Muchos de los conflictos familiares surgen por esas imprevisiones propias de familias u organizaciones empresariales, donde existen activos, dinero o patrimonio, que nos hace recordar aquel proverbio español tan sabio que dice que la primera generación construye el patrimonio, la segunda lo disfruta y la tercera lo destruye. La educación es el miocardio de ese órgano vital. La calidad, la pertinencia, la administración, la financiación, la desactualización, la desarticulación universidad, empresa, sociedad, Estado, la politización de algunos centros educativos han desangrado el sistema societal. El desarrollo humano matizado por la pobreza, por la miseria, por la desigualdad, por el desempleo y la falta de oportunidades. Nos hacen recordar a Platón cuando dice que buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. O a la maestra de la cortina cuando dice, si caemos en mínimos de humanidad, entonces nos deshumanizamos. La ética sirve para forjarse un buen carácter, para generar buenos hábitos, hábitos que conduzcan a la justicia y a la felicidad, y para ayudarnos a entender que es mucho más inteligente cooperar que tratar de destacar. Agregaría yo que es mucho mejor cooperar que competir. Taylor decía, también con imponente sabiduría, yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Digamos que el corazón, nuestra sociedad, está habitualmente rodeada de tres ciudades. La ciudad formal, gobernada por las personas que elegimos. La ciudad informal, la del rebusque, la que genera ingresos legales e ilegales. La oculta y la invisible. Las criminales, las que imponen horarios, cobran tributos y hacen una administración de esas comunidades como si fueran para estados regularizados ante la indiferencia y a veces ante la impotencia del Estado. ¿Qué no decir de la salud? Un sistema como el nuestro que ha tenido una tradición
que seguramente necesita ajustes, pero que ya puede compararse con sistemas de salud regionales y que en vez de ser fruto de orgullo, es en este momento, digamos, sometido a su vertebramiento, donde no se les paga a muchas entidades y las llevan a su quiebra y a su insostenibilidad, seguramente con la expectativa de regresar al famoso seguro social y volver al sistema, ni viable, ni rentable, ni sustentable, ni sostenible. La vivienda, sobre todo la vivienda de interés social, apalancada por los subsidios, cuya política también ha sido objeto de severos cambios por parte del gobierno nacional. ¿Cuántas viviendas dignas pueden disfrutar los colombianos, sobre todo en las comunas 1, 2 y 3? ¿Cuántas personas viven en las laderas? ¿Cuántas personas viven bajo los puentes? ¿Cuántas personas viven en casas de lata o de cartón? La inseguridad también afecta el corazón de la sociedad. Las organizaciones criminales se han expandido por el territorio y ya hacen su agosto en varias de las comunas de las principales ciudades y aún de las ciudades intermedias. Hay que preguntarnos ya dónde está el Estado formal, dónde está el Estado informal y dónde está el Estado liderado por las organizaciones criminales. El acceso limitado a la justicia también afecta la calidad de vida de la sociedad. No todos pueden acceder a la administración de justicia en forma pronta, cumplida y correcta. Las cárceles también están llenas de personas inocentes, de personas con grandes dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Pero esas cárceles no están abiertas para quienes violan la ley y violan los derechos fundamentales y cometen delitos de lesa humanidad. Aristóteles decía que el único estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. El prestigioso jurista Ángel Osorio decía que de todas las obras humanas, la más interesante y poética es la de hacer justicia. Los pueblos pueden vivir sin riqueza, sin belleza y hasta sin salud. Vivirán mal, pero vivirán. Y sin justicia no podrán vivir. Y agrego, ni podrá haber paz. El incumplimiento de los mínimos vitales para satisfacer necesidades de agua, salud, vivienda, alimentación, prima en cordones amplios de la sociedad. En muchas de estas comunas, en muchas familias, desayunan pero no almuerzan, almuerzan pero no comen, y no en pocas, ni desayunan, ni almuerzan, ni comen, y se tienen que refugiar en el sacol, en las drogas y en los alucinógenos para defenderse de sus angustias y de sus tristezas, de los abandonos de la familia y el Estado. El Estado, que representa el sistema inmunológico de la sociedad, es el Estado ante las contrariedades entre los asociados o
o las personas asentadas en un territorio. Es el Estado el que tiene llamado a ponderar, a equilibrar, a buscar la satisfacción de las necesidades y los servicios básicos por parte de todos los asociados. El Estado no puede ser un espectador de esas situaciones que se presentan y tiene que ser, como lo dice la Constitución en su artículo segundo, el fin esencial del Estado es servir a la comunidad y buscar su prosperidad general y defender en su honra, vida y bienes a todos los colombianos. Desafortunadamente, eso no se cumple. Uno de los problemas del Estado es que tenemos planes de desarrollo salpicados con micos y con cualquier cantidad de travesuras políticas, planes de desarrollo que no tienen un pensamiento de largo plazo. El país necesita una carta de navegación para el corto, mediano y largo plazo. Deberíamos de conocer cuál es la brújula y el direccionamiento del país para los próximos 20 años. Saber de dónde venimos, de dónde estamos y hacia dónde vamos. Aquí se improvisa y cada presidente llega con su portafolio de ideas y llega a cambiar todo, a ignorar lo que hizo el anterior. Es supremamente grave que tengamos un Estado constituido, pero sin brújula, sin un plan estratégico, sin carta de navegación. Es como tener una sociedad con NIT, pero sin plan estratégico, o las personas que tienen cédula de ciudadanía, pero no tienen proyecto de vida. A cualquier parte pueden llegar, pero no propiamente saben cuál será su puerto de llegada. La separación real de los poderes afecta también el sistema inmunológico. Aquí hay unos contubernios principalmente en los poderes ejecutivo y legislativo. A veces el Poder Judicial también interviene en esas componendas y en esas situaciones que desconfiguran la trascendencia de una separación no nominal, sino real de los poderes públicos. No hay verdaderos partidos políticos con plataformas ideológicas y estudios sobre la problemática y las soluciones que requiere el país. Prevalece criterios de burocracia, de contratos de microempresas electorales y repartidoras de avales. La politización de los altos cargos del Estado y de los organismos de control. Un aliado indefectible de la corrupción es que los organismos de control en general han sido cooptados o capturados por quienes estructuran estos cordones de corrupción y de captura del Estado. La gobernanza está en franca decadencia. Ya cualquiera aspira a ser presidente, cualquiera aspira a ser alcalde o gobernador, concejal, diputado, congresista, y no solamente aspiran, sino que finalmente muchos de ellos terminan siendo elegidos por incultura ciudadana, por falta de formación, por falta de reacción de la ciudadanía civil organizada, por falta de construcción de un trabajo colectivo y en equipo cohesionado y sólido. La meritocracia, la probidad y la transparencia están en plena crisis y la corrupción se ha desbordado en todos los niveles. Aquí no se
contrata como servidores públicos a los mejores, sino a los amigos, a quienes han ayudado a financiar campañas políticas, a quienes les asisten conocimientos y formaciones diferentes a las requeridas para muchos cargos importantes del Estado. De ahí ese abismo tan significativo entre los servidores públicos y privados, entre la eficiencia de la administración pública y de la administración privada. El narcotráfico continúa siendo el biocombustible y gran actor de la corrupción y la violencia. Esos campeonatos cetriles, esas medallas de oro no propenden en los olímpicos, sino en la producción de cocaína y de narcóticos y su comercialización. Es penoso para la tradición y para el querer de los colombianos. Esa expansión peligrosa y creciente de las organizaciones criminales y de la sustitución del Estado en varios territorios debería encender todas las alarmas de los ciudadanos, que no podemos seguir siendo meros espectadores y críticos de tribuna, de televisión o de grupos y de tertulias que finalmente no se plasman en acciones eficaces y determinantes para acabar con todos estos flagelos. La impunidad, los altos niveles de impunidad y las falencias de la administración de justicia le bajan las defensas a la sociedad. La falta de competitividad es un problema que también asume el sector empresarial por cargas tributarias excesivas, por contrabando y por otras circunstancias que limitan la competición leal frente a productos y servicios que se importan y que tienen unas ventajas comparativas frente a los productos nuestros desde el punto de vista de su tributación, de los aranceles y de las barreras que se le imponen a los productos y servicios nuestros. Ese reformismo de salud, pensiones, del tema laboral, educación, política, transición energética, efectos de Ecopetrol, trae también unas consecuencias graves para el ingreso y además una traición de recaudo de inversión extranjera. Esas inversiones forzosas de las que se están hablando ahora alcanzan a amedrentar a los ahorradores y generan también unos espasmos en el sector bancario, que si bien tiene que mejorar muchos de sus servicios y sus productos, sin los bancos no es posible avanzar en el desarrollo de estos países que tienen que hacer inversiones gigantescas en infraestructura, en desarrollo, en el fortalecimiento de las instituciones. Una reforma tributaria como la que se viene anunciando, con un recaudo estimado de 25 billones de pesos. No obstante las situaciones que se han presentado en materia de corrupción, del despilfarro de los dineros públicos, del desánimo y la incertidumbre que manejan los colombianos, parece ser
tan contraproducente como la reforma tributaria que en su momento presentó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. La inestabilidad jurídica también genera dificultades mayores. El déficit fiscal, la alta deuda externa, la inflación, la pérdida del grado de inversión, el desprestigio de los bonos y la deuda pública, las tasas de interés, las altas cargas tributarias, los desestímulos industriales, la reducción de la inversión extranjera, la fuga de capitales, el mediocre crecimiento económico, aterrizan inexorablemente en unos signos inobjetables de recesión. Ayer pasaba por una notaría que siempre encontraba atestada, una notaría en el sector del Poblado, siempre la encontraba atestada de usuarios. Siempre había que hacer fila hasta para una autenticación para detalles menores o mayores. Ayer, como en otras ocasiones, en los últimos meses, la encontré prácticamente sola, con funcionarios conversando entre sí y tratando de matar el tiempo por falta de trabajo. Y si ustedes van a los bancos, encuentran situaciones similares, que son ni más ni menos cajas de resonancia en la realidad nacional. Lo mismo ocurre en los centros comerciales. La gente está afectada. Sus ingresos no son los mismos de años atrás. Y toda esta suma de factores que he venido compartiendo con ustedes muestran realmente una situación apremiante que debe corregirse con la ayuda de todos y de una manera colegiada, de una manera juiciosa y planificada. El recaudo tributario también está afectado, ya ni la página la DIAN funciona. Los que han querido hacer sus declaraciones de renta vienen teniendo dificultades en los últimos días, porque al parecer la página pues no alcanza a soportar tantas solicitudes o trámites de los usuarios de su servicio. Eso no había pasado durante muchos años atrás. Las relaciones internacionales con Estados Unidos y con los conflictos Rusia, Ucrania, China, Israel, Franja de Gaza, Venezuela, Brasil, México, Argentina, dejan unos sabores agridulces. Los principales cargos diplomáticos vienen siendo delegados a la clase política, no a los funcionarios de carrera como debería ser. La institucionalidad es otro de los órganos vitales que afectan a la sociedad, representada médicamente por los riñones. El desprestigio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial diezman la institucionalidad en un grado alto. Triste que el presidente del Congreso y el presidente de la Cámara en la legislatura anterior estén afectados con graves denuncias de corrupción. Hay que tener presente que las universidades han venido cerrando las direcciones de planeación y de investigación
y están impulsando áreas de ventas y mercadeo. Cuando usted está haciendo pregrado, le están mercadeando la especialización, y cuando está haciendo la especialización, le están mercadeando la maestría, y cuando está haciendo la maestría, el doctorado. Ya las universidades no tienen los recursos de antes. Y desafortunadamente su influencia en la sociedad se ha venido disminuyendo dramáticamente. De las universidades ya no salen los grandes estudios, las grandes investigaciones, las grandes orientaciones. Por el contrario, son acreedoras de críticas severas por la desactualización de sus planes de estudio, porque se están formando a personas diferentes a las que necesita el sector empresarial y el sector productivo. Las cámaras de comercio, como pasó en Barranquilla, como ha pasado en Medellín, como ha pasado en otras ciudades, se han venido politizando. Tenían una importancia innegable en la opinión de los sectores empresariales, y hoy por hoy, para sostenerse, por que ya no cuentan con esos convenios de cooperación público-privada. Ya las alcaldías y las gobernaciones y los distritos ya no les suministran los convenios ni los recursos de antes, y han terminado las cámaras politizándose y centrando su atención en la comercialización de productos y servicios. El registro mercantil ofrece inquietudes, teniendo presente que las facultades de las cámaras de comercio son exclusivamente de publicidad. No constituyen derechos ni tienen facultades jurisdiccionales. Como termina uno concluyendo, por la inobservancia de los deberes que tienen las cámaras de comercio. Los gremios defienden a ultranza los intereses de las personas y sectores que representan. Tienen que untarse un poco más de los problemas y de las soluciones que necesita el país. Las asociaciones de profesionales han minimizado el cumplimiento de sus labores misionales y hasta despachan en pequeñas oficinas presenciales o virtuales, pero sin mayor extensión ni cobertura de los servicios que necesitan sus asociados, la orientación profesional, el estudio de los problemas de las respectivas profesiones y oficios que están en mora de humanizarse. Las veedurías y organizaciones cívicas y comunitarias, aunque han venido minúsculamente cumpliendo una labor destacada, es insuficiente el número frente a los desbordes en la contratación pública. Lo que estamos asistiendo hoy es a un verdadero descalabro de las finanzas públicas a través de contratación, no solamente en el sector central, sino también en el sector territorial. Todos los días leemos publicaciones de contratos mal adjudicados, de contratos infectados por la corrupción, con detonante grave por incumplimiento de los requisitos, por miles de millones de pesos. Pareciera que el Estado definitivamente no puede manejar la contratación
y que los partidos políticos no pueden vivir únicamente de burocracia, de negocios y de contratos, y que tienen que dedicarse a estudiar los problemas y las soluciones que necesita el país. Los medios de comunicación han sido adquiridos por grandes organizaciones empresariales y han perdido los medios de comunicación la idoneidad, la independencia y su obligación cardinal de orientar en forma correcta y objetiva a la opinión pública. La Iglesia se ha quedado atrás y le falta salir de los púlpitos, salir de las parroquias e insertarse donde están las grandes necesidades y las grandes miserias humanas. La Iglesia necesita involucrarse más con la alta gerencia pública e incidir de una mejor manera en el estudio y solución de la problemática de los grandes flagelos nacionales. No se puede limitar a unas conferencias episcopales ni a unas encíclicas. Hay que hacer como hacía el ilustre padre recién fallecido Federico Carrasquilla, sacerdote de sacerdotes, humanista de humanistas. Finalmente, el otro órgano vital afectado es el de los pulmones. Es la ciudadanía. Una ciudadanía con precariedades educativas y culturales. Una ciudadanía altamente desinformada. Una ciudadanía individualista que practican al pie de la letra aquello de sálvese quien pueda. Una ciudadanía con incapacidad para trabajar en equipo. Individualmente somos los mejores. Para trabajar en equipo tenemos deficiencias bastante delicadas. Una ciudadanía insuficientemente solidaria. Una ciudadanía copartícipe de la decadencia de valores familiares y sociales. Una ciudadanía con una idiosincrasia altamente emotiva y emocional. Muchas decisiones, muchas elecciones, muchos negocios, muchas empresas se crean y se realizan alrededor de las emociones y de casi que el folclore y de los análisis indocumentados de las realidades que hacen los ciudadanos desinformados, incultos o mal preparados. Eso desemboca en un incumplimiento de los deberes sociales, cívicos y ciudadanos. Ya en el terreno de las soluciones, de los antibióticos y complementos multivitamínicos, quiero primeramente compartirles unas reflexiones superiores de Albert Einstein que dice: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. De André Muro, que dice que la acción es lo único que tiene algún valor. Y cómo nos recuerda el proverbio chino que dice que el éxito consiste en atreverse. ¿Sabes? Es que estoy preocupada, porque mi dolor es aquí. Bueno, mi amor, sí, yo te voy ahora. Pero ¿qué tengo yo aquí? ¿Cuántas querés? No, una
Dentro de esos antibióticos y complementos multivitamínicos, después de los estudios realizados por los internistas y cirujanos de este país, con la ayuda de la comunidad internacional, creemos que se puede, en primer lugar, procurar una formulación participativa de la carta de navegación para el corto, mediano y largo plazo. Un país sin brújula, sin carta de navegación, es un país sin futuro. Una gran alianza, universidad, empresa, Estado, sociedad, comunidad internacional, es absolutamente imprescindible para poder avanzar en las soluciones que necesitamos. La creación de una escuela de formación de estadistas, líderes y dirigentes. ¿A cuántas personas escuchamos todos los días manifestar que su preocupación no es por los problemas que atravesamos en los últimos años, sino porque a su juicio no hay líderes que salten a la vista y que cumplan los requisitos suficientes para sacar a Colombia de la encrucijada en la que nos encontramos? Son muchas las personas y las comunidades que se quejan de la falta de líderes. Pues frente a esa situación, la creación de una escuela de formación de estadistas, líderes y dirigentes, de una gran universidad, no para formar abogados, contadores, ingenieros, sino exclusivamente para formar estadistas, líderes y dirigentes, puede ser una idea que con la ayuda de la comunidad internacional pueda materializarse antes de que nos quedemos sin niños, sin futuro demográfico y que empecemos a ser gobernados por los robots. Hagamos el intento, no de una escuela de formación de robots, sino de una escuela de formación de los dirigentes que necesitamos para sacar estos países adelante, para ponernos de acuerdo, como decía el doctor Gómez Hurtado, cuanto menos en lo fundamental. La creación de una gran empresa ProColombia, público-privada, con apoyo de la comunidad internacional para construir participativamente los principales acuerdos en materias nucleares. Desarrollo humano. Esto no se puede hacer un acuerdo con los estratos 4, 5, 6 únicamente. Hay que buscar desarrollo humano, que la gente viva feliz. Según los datos que tenemos de todos los municipios del país, nadie se salva, todos nos morimos. Eso no tiene salvación. Todos somos mortales, a pesar de que algunos vivimos, fuéramos inmortales. Entonces, creo yo que hay que buscar la felicidad de la gente. Hay que ponernos en los zapatos de los otros. ¿Cuánta gente, no porque haya concursado para nacer en una familia humilde, ni porque nadie haya concursado para nacer en la familia Ardila, Sarmiento Angulo o cualquiera de estos señores que tienen tantos aciertos y que tienen tantos valores también? Pero nadie concursó. Es el misterio de la vida, el misterio de la vida que nos pone con diferentes oportunidades y en distintas circunstancias a todos. Por eso, José Ortega y Gasset, con tanta sabiduría, decía: yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, qué bueno ponernos en los zapatos de las personas tristes, de las personas pobres, de las personas que nada tienen, de las personas flacas o gordas, blancas o negras, ricas o pobres, lo que sea, pero que podamos unirnos algún día, que podamos entender que este viaje es corto y que debemos hacerlo lo mejor, amando a Dios sobre todas las cosas y sobre todo también amando al prójimo, que es lo más importante. Tenemos una gran incapacidad para amar al prójimo. Esos acuerdos en desarrollo humano, en familia, hay que fortalecer las familias. Hay que
entender que son el núcleo básico de la sociedad. Se enferma la familia, que ya es familia multiespecie. Ya hacen parte de la familia otras segregaciones, las últimas, las mascotas que están reemplazando a los hijos. Ya tenemos más mascotas que hijos. El mundo dentro de unos 50 años será más de mascotas. Tendremos más mascotas que hijos y de pronto más robots y mascotas que hijos. Entonces, este es un mundo extraño, distinto, que tenemos que prepararnos para eso. En todo caso, la familia siempre va a ser el pilar más importante de todos los humanos después de Dios. La educación, todos los estudios, todos los diagnósticos, todas las soluciones siempre terminan en la educación. Cuando hay problemas hay falta de educación y cuando hay soluciones tiene que acudirse a la educación. Por eso se dice que la mejor herencia que le podemos dejar a los hijos es la educación. Como decía Séneca, educar no consiste simplemente en llenar de conocimientos la mente de los jóvenes. Educar es encenderles un fuego permanente, la inextinguible pasión por aprender. Los maestros abren las puertas, pero es uno quien ingresa, según un proverbio chino. Otro acuerdo nacional debe girar alrededor de más empleo, más oportunidades y más equidad. Otro acuerdo sobre la seguridad y neutralización de las organizaciones criminales. Sobre la meritocracia, la probidad y la transparencia. Sobre la separación de poderes, la depuración y regulación de los partidos y movimientos políticos, la administración de justicia, el medio ambiente, el fortalecimiento permanente del sector productivo. Es el sector productivo el que genera riqueza, el que genera empleo, el que genera desarrollo. Ese es el que tenemos que abrigar, el que tenemos que blindar, el que tenemos que ayudar. Se necesitan gerentes y estadistas muy transparentes, preparados y experimentados, con excelente formación gerencial, maduros, con canas y callos, inteligentes, visionarios, con carácter, con pensamiento de largo plazo, rigurosos, organizados, eficaces, idóneos, creativos y disruptivos, con cultura innovadora y tecnológica, con propósitos que impacten positivamente a sus gobernados, gerentes con carisma, sencillos, altruistas, empáticos, humanos, desprovistos de egos y vanidades, con capacidad transformadora para interpretar los clamores sociales, para unir y cohesionar las respectivas sociedades y con sólida inteligencia emocional. Los verdaderos líderes son personas ordinarias con extraordinaria determinación. Finalmente, y no se asusten, otra solución importante, utopía de utopías. Qué bueno ir creando un mejor ambiente para la institucionalización de un gobierno mundial con absoluto poder coercitivo. Decía Mark Weber, que es del todo cierto, y así lo demuestra la historia, que en este mundo no se arriba jamás a lo posible, sino se intenta repetidamente lo imposible. Se necesita un acuerdo mundial con un método inductivo, países, regiones, continentes, primero entre los países, luego entre las regiones, luego entre los continentes, sobre el tema del desarrollo humano y la reducción de las profundas desigualdades. No podemos ver la opulencia en unos países, la pobreza y la miseria en otros países. Nadie concursó para nacer en la pobrecía, en el subdesarrollo o en la opulencia y el desarrollo. Son circunstancias y son oportunidades distintas que deberíamos honrar y tratar de distribuir
mejor el juego del ajedrez. Se necesita educación con mejores estándares de calidad y pertinencia, no únicamente en el mundo desarrollado, también en el mundo subdesarrollado. La mejor educación no puede estar en Estados Unidos, en Japón, en otros lugares del mundo. Tiene que mejorarse los estándares porque es la mejor defensa que podemos tener desde el conocimiento, desde la ciencia, la innovación y la tecnología. La probidad y la transparencia. Tiene que ser otro acuerdo mundial. No se pueden atrincherar en los países personas y gobiernos que cometen delitos de lesa humanidad, que someten a sus pueblos a desplazamientos inhumanos, que privan de sus principales servicios y de transparencia a los pueblos que gobiernan, que asaltan los resultados, que modifican los resultados electorales. Eso no es admisible y no puede el mundo actual, no puede la comunidad internacional, bajo el manto de la soberanía de los países, no puede permitirse que haya países donde gobiernen la dictadura, la corrupción, la violencia, la deshumanización. La gobernancia y la democracia tienen que ser fruto también de acuerdos mundiales, así como también la infraestructura y el desarrollo. Finalmente, señores, es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Someto a su juicio la consideración estas inquietudes, estas reflexiones, que estoy seguro que ustedes pueden mejorar y enriquecer muchísimo más. Este es simplemente un borrador de las angustias de un ciudadano más que se resiste a creer que este país en 200 años no pueda tener otras perspectivas si nos unimos los colombianos y si hacemos el esfuerzo de manera organizada para sacar este país adelante y garantizar un mejor futuro para niños y jóvenes. Muchas gracias. Doctor Guillermo, mil gracias por su excelente exposición. Estoy de acuerdo con Ignacio que le está aplaudiendo en este momento. La idea o la necesidad de repensar el Estado, las instituciones, la sociedad y el ejercicio de la ciudadanía que usted ha planteado podría generalizarse para muchos países del mundo o solamente es un fenómeno de nuestro país. Mi querido doctor Hernán, no, yo creo que la degradación es mundial. O sea, aquí pues tenemos muchas cosas que corregir, pero si uno ve la de otros pueblos cercanos, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Perú, en parte de México, en parte de Chile, en parte de Argentina, yo creo que, digamos, hay una metástasis regional y a nivel mundial ni se diga, usted ve y aprecia lo que está pasando con Estados Unidos. A mí me parece que es bastante grave. Estamos frente a dos opciones, Kamala y la de el expresidente Trump. Y ahí hay problemas también. Uno visita los Estados Unidos y ve situaciones bien graves también en tema de desempleo, en tema de inflación, en tema de deuda. La China, pues ni se diga, también los problemas que hay. Entonces, y en los países de la región, nuestros vecinos, pues los problemas son grandes. De manera, doctor Hernán, que sí creo que aquí hay realmente una epidemia contagiosa. Y entonces, el problema es general. Muchas gracias, doctor. ¿Quién quiere tomar la palabra?
José Hilario, adelante. Doctor Hernán, Adelante, José Hilario, te oímos. excelente, doctor, su exposición. Yo lo he leído a usted en varias de sus columnas y en varios de sus chats y siempre me ha asombrado su pulcritud y claridad de sus conceptos. Yo creo, y eso lo aprendí desde hace muchos años, cuando el doctor Mario Mendoza dirigía una cátedra que decía que el primer propósito de este país era fijarse unos propósitos. Yo estoy trabajando ahora sobre un libro y me encontré con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, las ODS, 17 objetivos y como 176 propuestas. Eso, tener 17 objetivos y 176 propuestas, pues diría uno que no tener nada. Yo entiendo, y en eso usted fue enfático, que el primer propósito nacional es la educación, pero una educación para el desarrollo, una educación para la justicia y sobre todo me llamó mucho la atención, doctor, su propuesta de una escuela de líderes, formar una dirigencia nacional que nos saque de este atolladero y otros propósitos, pero no múltiples, sino unos propósitos bien claros, bien definidos, que definan una hoja de ruta. Si usted fuera tan amable y podría concretar, resumir unos propósitos nacionales que permitan enrutar no solamente este gobierno y el próximo, sino las futuras generaciones hacia un país viable como lo requiere nuestro rico país. Muchas gracias. No, doctor José Hilario, a usted muchísimas gracias. Y usted debe ser uno de esos profesores de esa gran escuela de líderes y dirigentes. Usted, por todo lo que ha construido, es mucho lo que tiene que enseñarnos a todos. Pienso que definitivamente el gran propósito tiene que ser el de la educación. Yo creo que ese es esencial y que todos estos temas que hoy expusimos tienen que estar permeados fundamentalmente por la posibilidad de que podamos entre todos, con la ayuda de la comunidad internacional, revisar nuestra historia y construir realmente mirando esa historia, el presente y los desafíos, construir una verdadera carta de navegación. Yo creo que ese es el propósito número uno. Dentro de ese propósito ya realmente subyacen los demás proyectos y los demás propósitos. Pero a mí me parece que me suena absolutamente insólito que un país de 200 años y no tenga plan estratégico. Aquí Antioquia tuvo el Planea, que dirigía muy bien la doctora Beatriz, pues una persona extraordinaria, filósofa, humanista, de muchas calidades y quilates. Desafortunadamente, pues se nos anticipó, pero le da una tristeza que en algún momento cerraron Planea aquí a nivel de Antioquia y se olvidaron del plan estratégico. Entonces todos nos escampamos en los planes de desarrollo de los municipios, de los departamentos y del país, y usted ve la politización de esos planes de desarrollo y lo que terminan esos planes de desarrollo. Aquí se necesita es un pensamiento de largo plazo. Y si no hay ese pensamiento de largo plazo, es muy difícil poder cabalgar en medio de todos estos desafíos que hay. Por eso digo yo que un alcalde, un gobernador, un presidente no puede ser cualquiera, tiene que ser un verdadero estadista. Los grandes empresarios, las grandes organizaciones empresariales, con algunos de ellos, yo les he sugerido en otras ocasiones, hombre, ustedes por qué no se dedican ahí a, digamos, a formar gente, a ayudar a formar gente y de sus empresas, hombre,
denle una licencia remunerada de 2, de 3 años a ejecutivos de ustedes que vayan y presten el servicio, o como concejales, o como diputados, o como senadores o representantes, ayúdenlos a que los elijan y venga, ocupémosles el espacio a esos políticos profesionales que llevan en los consejos, en las asambleas y en el Congreso 15, 20, 30 años. No nos tiene sentido. Yo creo que hay que abrirle el espacio a las nuevas generaciones. Entonces, retornando a su pregunta muy puntual y concreta, pues yo diría, doctor José Hilario, salvando su mejor y más autorizada opinión, que lo primero debería ser realmente ponernos de acuerdo en la gran carta de navegación. Es que a mí me parece como extraño, como raro, que un país como el nuestro no tenga plan estratégico integral, donde no hay que absolutamente nada por fuera, y que se escapen esos planes de desarrollo mal formulados, politizados, con muchas dificultades. Yo creo que el país necesita primero tener claro hacia dónde va. Si no sabe a dónde va, yo creo que es complicado. No podemos estar sometidos a que venga un gobernante y a los 4 años nos cambie todo el cuento y el que venga haga lo mismo. No, yo creo que hay que hacer una cosa seria. Y ese es el primer, yo diría que ese es el corazón para que este país salga adelante. Lo segundo, por supuesto que ese plan estratégico del país, esa carta de negación, debe estar subsidiada primero, su prioridad, su eje conductor, su hilo conductor, digamos, el pilar más importante tiene que ser la educación. Tercero, pues yo creo que la organización ciudadana, nosotros si aprendemos a trabajar en equipo, si hacemos una reculturización ciudadana, si mucoseamos, permítame que yo me exprese en ese término, si mucoseamos este tema en el sentido de que la gente se culturice, se reculturice, regrese a Dios, regrese a los valores sociales, regrese a la cívica, a la urbanidad, que la gente aprenda a pensar. Yo digo que un verdadero maestro es el que enseña a pensar a sus alumnos, es el que se mete en el corazón de los alumnos. Ese es el verdadero maestro. Entonces, ¿cuántos problemas nos evitaríamos si nosotros ayudamos a que los niños y los jóvenes tempranamente aprendan a pensar? Es que aquí ni los profesionales, muchos de los profesionales no han aprendido a pensar. Y entonces eso es grave. Miren la orientación profesional que le dan a quienes recién egresan de bachillerato y van a ingresar a la universidad, o a los que egresan de las universidades. La orientación es realmente, digamos, paupérrima. Entonces yo creo que aquí se necesita esos pilares. Primero, que sepamos por dónde vamos, que tengamos en las oficinas, en nuestras casas, en las fincas, que tengamos la carta de navegación del país, que todos sepamos por dónde vamos. Segundo, que todos entendamos que tenemos que obsesionarnos como los tigres asiáticos. Tenemos que obsesionarnos con la educación. Si nos obsesionamos con la educación y le ponemos amor, pasión, encendemos esa llama, yo creo que este país no lo detiene ahí, porque este país tiene gente creativa, gente ingeniosa, laboriosa, inteligente. Y Doctor, tercero, sí. no, quisiera preguntarle algo más. Un plan estratégico, estamos de acuerdo, el país necesita un plan estratégico de largo plazo, de alto contenido. Eso podría ser objeto de una reforma constitucional, eso podría introducirse dentro de nuestra Carta Magna. Usted, que es un ilustre abogado, podría pensar y opinar sobre esto. Hombre, doctor, yo creería que sí, y que su pregunta es muy apropiada, porque esa carta de negación es de tanta trascendencia que vale la pena darle blindaje constitucional. Yo no dudaría
en que hay que inmunizarla y hay que sea una práctica que se vuelva no solamente plan estratégico de carácter nacional, sino que a nivel territorial los alcaldes y los gobernadores tengan que hacer ese ejercicio. Es que si no hacen ejercicio, eh, usted ve eso en las grandes empresas. En las grandes empresas, las organizadas, las exitosas, pues tienen planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo. En las empresas públicas eso no lo ve. ¿Por qué? Por la falta de meritocracia, por la falta digamos, de idoneidad para manejar la cosa pública, por los defectos de los administradores públicos, por la falta de visión, porque todos quieren quedar en la foto de los 4 años, porque no les importa la foto de los 20 años, por tantas cosas. Pero ahí ve uno la diferencia entre la eficiencia y eficacia de administradores públicos y privadas, como hay una brecha increíble. Por eso mismo la educación pública y privada, esa brecha tan amplia también debe estrecharse. No hay derecho a que la educación pública tenga esos estándares de calidad tan limitados frente a la educación privada. Entonces, a mí me parece que esos 3 o 4 objetivos serían importantes si nosotros logramos esa carta de negación, si logramos poner a la educación en el sitio que corresponde, mejorar la inversión respecto al Producto Interno Bruto, no seguir con esos porcentajes de inversión tan lacónicos y organizar la ciudadanía, que la ciudadanía aprenda a pensar, que aprenda a trabajar en equipo. Pues hombre, no necesitamos tener aquí o traer grandes científicos para por lo menos tratar esos 3 temas, porque los problemas que tenemos nosotros son cánceres avanzados, son tumores malignos que necesitan quimioterapia de amplio espectro. Y para eso, pues hombre, entonces vamos a necesitar unos añitos de quimioterapia, radioterapia, y entonces, pero si trabajamos esos 3 o 4 temas, por lo menos los niños van a hablar mejor de nosotros los abuelos, de nosotros los que les vamos a dejar el espacio a ellos. No los vamos a dejar expuestos a tanta incertidumbre y a tantas dificultades como las que uno visualiza en este momento. Muchas gracias. Perdón, doctor, un momentico. Saludamos a la doctora Marta Acosta. Doctora Marta, ¿cómo ha estado? Cuéntenos. Hola Hernán, hola a todos, muchas gracias. Qué pesar que tomé la charla, doctor Guillermo, ya muy tarde, pero lo que escuché y lo que he venido escuchando me ha parecido de una gran coherencia e importancia, y el tema de no tener un plan de desarrollo nacional como el que a pequeña o gran escala tuvo el Planea cuando Beatriz realmente ahí se pensó en grande y ahí se pensó en departamento y en realmente ser la esquina más importante de América. Coincido con usted en todo lo que planteó. Solo se necesita realmente la grandeza humana para que podamos tener los líderes que nos merecemos, y en la situación en la que estamos en este momento no es más que el reflejo de, de, de eso que merecemos desafortunadamente y que tenemos que aprender, y que no es solamente en Colombia, sino a nivel mundial. La crisis que estamos viviendo es muy fuerte, muy lamentable, a veces como desesperanzadora, y queriendo que las nuevas generaciones quizás asuman con una mayor vehemencia, responsabilidad, y entendiendo los peligros que hay en este futuro, asuman un liderazgo con más consistencia, cohesión y un pensamiento humano como el que tuvo Beatriz en su momento y tantas personas en este momento, que es que no fue solamente Beatriz, como ella, muchos líderes, mucha gente, mucho pensante, mucho ser como desprevisto de alguna ambición,
que sería pues como lo ideal. Muchas gracias, Hernán, y un saludo a todos. Muchísimas gracias. Adelante, José. Luego Ignacio. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar al doctor Cardona por esa gran radiografía que hizo de nuestras instituciones y entidades en Colombia, que todas tienen muy poco de sobresaliente. Todos tienen sus grandes defectos, pero hizo una radiografía muy interesante. En segundo lugar, me impresionó la unificación de países en las regiones para tener un solo gobierno, porque hay países pobres, países ricos, países con mucho desarrollo industrial, otros agrícola, en fin. En Antioquia se intentó, entre los 130 municipios creo que hay, de los cuales hay unos muy ricos, unos muy pobres, unos sin argumentos, unos sin agricultura, otros. Es una diversidad increíble. Y se logró como establecer unas 15 o 13 regiones. De esos 130, volverlos en 15, uniendo por regiones, digamos, todos los municipios de Urabá, que tienen como un comercio común, que tienen mar y que pueden formar una gran área y no 20 municipios, sino uno solo que se llamaría Urabá. Lo mismo en el oriente antioqueño, son 10 municipios, unos pobres, otros ricos, se podrían unificar en un solo gobierno, con unos solos planes de desarrollo, con un solo sistema vial, con un solo sistema agrícola, y eso enriquecería las regiones. Por el suroeste lo mismo. Pero, ¿qué debemos hacer para lograr esa unificación y quitar el egoísmo político de seguir gobernando en esas pequeñas regiones? ¿Cómo se intentaría hacer esas descentralizaciones? Adelante, doctor Guillermo. La autonomía territorial está ahí prevista en el artículo 187 de la Constitución Nacional. Y la verdad es que este es un país complejo, este es un país de una extensión amplísima, con 3 cordilleras, con salidas al Océano Pacífico, al Océano Atlántico, con diversidad regional, con todo pues lo necesario como para pensar que hay que optimizar la utilización de los recursos. Y a mí me parece que el ejemplo que plantea el doctor Upegui con relación a, digamos, al oriente y a otras regiones, yo creo que aquí el gobernador actual, Andrés Julián Rendón, empezó con unos planes ahí de austeridad importantes, fusionando ahí dependencias, hay mucha burocracia. Y yo creo que lo que podríamos hacer nosotros es volcarnos, porque de pronto nos cogió la tarde, volcarnos a la educación de los niños. Ahí hay ahora una crítica generalizada sobre los programas educativos en general, como les estamos enseñando a niños jóvenes, profesionales, cosas bien distintas a lo que pueden estar necesitando. Yo creo que si nosotros somos un poco visionarios, tenemos que hacer algo con esa educación primaria y secundaria. Y aún con el pregrado, mirar bien esos planes de estudio. Insistir en lo que les decía ahora, la trascendencia de enseñar a pensar a los educandos. Yo creo que eso es fundamental. Si uno les muestra un poquito el contexto, los enseña a pensar en grande y los ubica en las responsabilidades futuras que tienen que asumir, de pronto sea un paso más corto que intentarlo ahora estas generaciones que
que podemos dentro de unos años estar de salida, si es que no nos anticipan la salida en cualquier momento. Entonces, creería yo que volvemos a aterrizar en los temas. O sea, primero hay que pensar el país, hay que repensarlo, hay que pensar en esa carta de navegación. Y una vez tengamos los insumos y los aportes acá de la dirigencia pública, de la dirigencia privada, de la comunidad internacional, pues hombre, miran cómo ajustamos los planes de estudio, porque estoy seguro que lo mejor que podemos hacer para honrar y para merecer un poco de respeto de las generaciones que nos van a suceder es prepararlos lo mejor posible a ellos y hacer lo posible porque esos planes de estudio se ajusten para que estos muchachos aprendan a pensar, aprendan a adquirir las competencias indispensables en matemáticas, en valores, en tecnología, en las habilidades y destrezas que se necesitan, lo que llaman pues las destrezas blandas, las gruesas. Yo creo que ahí se necesita realmente poder hacer una cirugía a cielo abierto de los planes de estudio. Yo creo que a la gente le siguen enseñando cosas que no van a necesitar. En otra época había un señor en Cali bien interesante, gestor de emprendimientos, que iba a una escuela, a un colegio, y él tenía la visión exacta, él casi que adivinaba cómo iban a comportarse esos niños hacia el futuro, qué clase de niños estaban corriendo en los recreos, qué clase de niños eran los que iban a evolucionar en los próximos años. Y él hacía unos coloquios bien importantes que terminan por hacer pensar en la trascendencia que los padres de familia, los profesores, los mentores, hagamos todo lo que sea posible para descubrir los talentos que tienen estos muchachos. Profesores que tienen 30 o 40 alumnos no tienen tiempo para hacer esa vaina. Pero no sé, hay que hacer algo, hay que repensar la educación, porque ese sí sería, yo creo que si nosotros le metemos toda la fuerza, pero toda es toda, si nos obsesionamos, como los países asiáticos, con la educación, hombre, yo creo que el salto lo podemos dar, el salto lo podemos dar, pero para eso tenemos que tener clara la carta de navegación, tenemos que tener claro la plataforma educativa y tenemos que tener claro como, digamos, la transformación de ese pensamiento ciudadano, que el ciudadano aprenda a pensar, aprenda a ser solidario, aprenda a pensar en el prójimo, aprenda a trabajar en equipo. Eso sería una maravilla donde aprenda a trabajar en equipo, aprenda a tener responsabilidad social, eso sería otro espectáculo. Aprenda a tomar distancia del individualismo, de la indiferencia y de la pasividad. No, pues con esos tres temas yo diría que podríamos avanzar muchísimo más, muchísimo más. Obviamente esa articulación universidad, empresa, Estado, sociedad, pues es fundamental. Esa creación de una escuela para los próximos años, para los próximos 20 años, de una escuela para formación de líderes, dirigentes y estadistas, que no sea sino exclusivamente para eso. Hombre, yo creo que todo eso son realmente piñones importantes dentro del sistema. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Mire lo que pasa, doctor Upegui, con las manifestaciones. Y entonces la gente sale y saca las banderas y se emociona y grita contra el uno o a favor del otro. ¿Y qué pasa después? Absolutamente nada. Es que no son manifestaciones emotivas individuales, sino que tiene que ser realmente una ciudadanía organizada. ¿Qué tal crear una gran organización cívica y ciudadana, donde más que un partido político, que los ciudadanos se afilien a esa organización para educarse en ciudadanía, para ejercer la ciudadanía de manera más responsable,
de manera más creativa, que sientan compromiso y sentido de pertenencia con su ciudad, con su departamento, con su región, con su país. Eso sería una maravilla, que haya a esa organización cívica y ciudadana, nos los invitemos a ver, a decirles por quién va a votar. No, que los invitemos únicamente a educarlos, a aprender a ejercer una ciudadanía más responsable. Si nosotros logramos avanzar en eso, no seguimos cometiendo los desaciertos recientes, eligiendo a quien no debemos elegir. Estuvimos a punto de elegir también a Rodolfo Hernández y en muchas ciudades hemos elegido mal. De manera que yo creo que este tema es apasionante, pero qué bueno que no se quedara en una tertulia, qué bueno que no se quedara en una manifestación donde la gente sale y protesta y reacciona. Eso no es suficiente. Yo creo que hay que hacer una cosa serena, una cosa metódica, planificada, perdurable, sustentable y sostenible en el tiempo. Si creamos una organización, pero hasta el infinito, yo creo que podemos avanzar. De resto, si nosotros creemos que este es un trabajo individual y no en equipo, yo sigo pensando que el problema mayor de nosotros no es propiamente la corrupción, ni el narcotráfico, ni todas estas circunstancias difíciles a que nos someten. Para mí el principal problema del país es el individualismo recalcitrante. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo. No, eso yo creo que no. Yo creo que eso no está bien. Y que si aprendemos a pensar en el otro, si aprendemos a asociarnos, a trabajar en equipo, a entender que la vida es corta, que nadie se salva, que todos nos vamos a morir, que hay que hacer algo por los demás, que hay que dejar atrás egos, vanidades y todo ese tipo de cosas. Hombre, yo creo que podemos progresar, por lo menos. Son las reflexiones que yo les comparto a ustedes. Perfecto, doctor Ignacio. Saludamos al profesor Rodrigo Botero. Saludamos a Carlos Ignacio, que nos acompaña. Pero nos gustaría escuchar a Augusto Fenollar desde España, quien nos podría complementar la reflexión acerca de la extensión de estas ideas a todos los países del mundo. Adelante, Augusto. Hola, buenas noches. He estado escuchando muy atentamente la charla. Es muy interesante y es una charla que se repite, por lo menos aquí, y se repite en toda Europa. Es decir, el problema, como también se ha comentado, es general. Y entonces, desde mi punto de vista, ese sería el modo de enfrentarse a la realidad. Es decir, la realidad es qué está ocurriendo de verdad. ¿Por qué se está dando esta situación? Aparte de que todo cambia, todo empieza y todo cambia, ¿no? Pero la realidad es que estamos en el final de un ciclo. Esa es mi opinión, la opinión de mucha gente, ¿no? Y en lo que aquí se está trabajando mucho, y yo estoy trabajando mucho en eso. ¿Qué significa? Pues que significa que hay que buscar un modelo alternativo al que existe ahora. Y eso es francamente difícil. No existe un modelo alternativo al del final de este ciclo. Entonces, todo lo que es, bueno, he estado escuchando y demás, ha habido ya gente, sociólogos y filósofos, que ya lo adelantaron. Yo estaba recordando a Ulrich Beck, que ya hablaba de la sociedad riesgo hace años. La sociedad riesgo donde se deja de creer, por ejemplo, en las instituciones. O Judith Sarlar, que habla de cómo las democracias liberales se degradan continuamente. O incluso ahora cuando estaban hablando de crear sociedades civiles, aquí se ha hablado mucho. De hecho, se intentó una sociedad civil catalana cuando el independentismo, y se hablaba mucho de crear sociedades civiles, un poco al margen de la ideología de izquierda-derecha, que también es el final de un ciclo, ¿no? De la Ilustración. Recuerdo, por ejemplo, cuando se hablaba, me parece que fue Habermas, ya hace muchos años, de la democracia deliberativa, cómo debe calar. Todo el mundo debe participar de alguna forma en instituciones, ayuntamientos, en fin. Yo creo que no es un problema de Colombia,
Pero lo que sí es cierto es que probablemente Colombia esté más afectada porque ustedes también deberían mirar su pasado, ¿no? Como yo hablo de Colombia, pero hablo de España, ¿eh? O sea, quiero decir que yo soy el primer crítico con mi país. ¿No? Estamos hablando de Colombia, pero podemos todo trasladar a España, ¿eh? No se trata de... Bueno, los últimos 200 años, supongo que serán la inestabilidad absoluta, la falta de un Estado, la falta de los poderes, de la separación de poderes, supongo que allí es como aquí. Es decir, quizás ha habido países, por ejemplo Francia, que a partir de la Ilustración o a partir de la Revolución Francesa sí lograron tener de alguna forma un Estado más definido. Pero aquí no existe. Nunca ha existido. Nunca ha existido. Nunca ha interesado. Cuando, por ejemplo, estaban hablando de la educación, es un tema recurrente aquí. O sea, yo lo llevo hablando desde que era pequeño, pero esto debe ser de hace 3 siglos, ¿no? Que hay que llegar a un acuerdo para el futuro, para la educación, es imposible, porque son intereses contrapuestos y mezquindad en el fondo. Pero ahora ya la mezquindad ya ha trascendido, ¿no? Ya no se habla de España, digo España o Colombia, ya no se habla de la España mezquina, no, es que nosotros ya hemos contagiado hasta Europa, digo. O sea, la mezquindad no es que Europa nos haya calado a nosotros, no, ha sido al revés. Es decir, ahora ya no se pone, ahora la sociedad francesa es otro desastre exactamente igual que el de aquí ha sido. Cuando se habla de la educación, bueno, pues aquí es imposible, o sea, es imposible crear ni un plan de educación, imposible. Hay intereses de la Iglesia por un lado, de grupos de grupos pseudo-religiosos que intentan controlar la educación, de partidos socialistas que intentan... Es absolutamente imposible, pero no es que haya sido esa imposibilidad histórica, no es que vamos a peor. Es que ahora, por ejemplo, se van creando montones de universidades privadas. Y lo que hacen es dar títulos y títulos a los propios políticos. O sea, cuando ustedes hablan, por ejemplo, vamos a hacer una escuela para crear líderes del futuro. Bueno, ¿y quién va a hacer la escuela? ¿Quién la va a dirigir? Porque es que es imposible, es una descomposición que es, yo creo que acabará en un desastre general. Esa es mi visión. Es que es hablar un poco en el éter. Vamos a hacer tal cosa. ¿Y quiénes la van a hacer? Porque ¿quién va a hacer el gobierno? Imposible. Vamos, seguro que el de Colombia es imposible, como el de cualquier lado. Porque esa descomposición ya ha llegado. No se puede volver atrás. No se puede volver atrás en los valores. ¿No? Por ejemplo, cuando hablamos de individualismo, no es que estamos en una sociedad posmoderna. Y esa sociedad posmoderna ha creado el individualismo, que además va apoyado con todos los medios de comunicación y la tecnología. Es decir, es mucho más complejo, mucho más complicado y bastante más difícil. Y yo creo que el camino es, bueno, un poco analizar realmente cuál es el problema. Para mí uno de los problemas graves es la situación capitalista especulativa. Ha ido más allá del capitalismo, es un capitalismo especulativo que ha destruido absolutamente todo por el valor dinero, que además hace dinero con dinero. O sea, es que es absurdo y ya lo verán cómo les llegará. Hasta las empresas son absurdas, ¿no? Porque no pueden competir contra el blanqueo de dinero, por ejemplo. Eso les llegará a Colombia dentro de poco, lo hablaremos dentro de poco. Entonces, ese que es el final de un modelo, ya hemos pasado lo que podía ser muy interesante, muchas formas de capitalismo, hasta un capitalismo que es el final, que no solo eso, sino que probablemente hasta esté destruyendo la naturaleza, las materias primas, que llegan a faltar, que estamos viendo cómo están aflorando guerra. Ese final es analizarlo bien y es intentar buscar un modelo nuevo, que no es tan fácil ni lo hay. Ni lo hay después de 20.000 años de civilización, ¿no? Y yo creo que ese es el único camino, y es muy complicado. Yo soy muy pesimista. Yo creo que al final acaba una catástrofe general y no sé qué pasará. Esa es mi opinión. Y todo lo demás, pues está bien, pero un poco tirar cohetes al aire, me parece, ¿no? Estamos todos metidos, probablemente Colombia, probablemente haya intereses por ahí de materias primas o petróleo o cualquier metal y demás, y toda esta inestabilidad, pues bueno, a la gente le va muy bien, o a determinados poderes le va muy bien. Yo siempre digo, busquemos dónde está el poder y entenderemos lo que está ocurriendo en las sociedades. A nadie les interesa los estados, a nadie, ni a las multinacionales, ni a las tecnológicas. Entonces se trata de destruir lo que había estructuras que, bueno, más o menos funcionaban. Esa es mi opinión. Pero bueno, yo soy muy pesimista y con esto no quiero decir nada más, ¿eh?
O sea, Gracias, quiero don decir que Bosco, cada muy uno amable, adelante a gracias. trabajar. ¿Qué opinas, doctor Guillermo? Bueno, a ver, muy interesante. Siempre digo que estas charlas lo interesante es que uno encuentra opiniones diversas y todas muy valiosas. La mirada tuya en España, pues, es fundamental. Tú tienes un prisma y tienes una mirada desde el punto de vista cíclico y tienes, pues, una percepción de las cosas desde unos ángulos un poco distintos. Yo lo que creo es que las grandes transformaciones se han hecho a partir de las grandes utopías. Advertí que esa es una utopía, por ejemplo, el gobierno mundial es una utopía, pero algún día, por eso insistíamos en hacer la fuerza con los niños y con los jóvenes. De pronto ellos pueden tener más tiempo de pensar y repensar lo que está pasando, porque finalmente las naciones cambian. Ante la dificultad para entenderse en los asociados, los que toman asiento en un territorio, que no son propiamente siempre los nativos, sino que ahora con esa política migratoria y toda la problemática de los países, tú te encuentras con ciudadanos de todo el mundo. Por ejemplo, España es una receptora de ciudadanos de todo el mundo. Colombia está en este momento también bastante asistida, por ejemplo, por venezolanos y de otras nacionalidades. Aquí también tenemos un poco de gente. Pero yo creo que a esto hay que ponerle sabor y hay que mirar las realidades. Las realidades es que no nos hemos podido entender. Llegan, digamos, los países hasta un nivel de intereses tan cruzados, tan distintos. Ya las multinacionales, no, el paso siguiente es que van a quitar el nombre de los estados y van a poner el nombre de las multinacionales. Y entonces vamos a estar gobernados por las multinacionales. No, eso no puede pasar. El Estado debe ser necesario solamente para regular lo básico, en seguridad, en justicia, en parte regulatoria. Cuando la gente no se puede entender, no tiene capacidad de entender porque tienen formaciones diferentes, oportunidades diferentes, recursos diferentes. Entonces vienen realmente las confrontaciones que dejan muchas guerras, que dejan muchos muertos, que dejan muchas dificultades. Los seres humanos tenemos que hacer algo. No podemos decir eso ya es imposible. El Estado nada tiene que ver. No, a veces el Estado es un buen árbitro. Pues yo hablo de buenos estados, no de cualquier estado, no. El Estado tiene que participar por lo menos manteniendo el orden y respetando la libertad. El orden y la libertad siguen siendo realmente los que permean el funcionamiento del planeta entero. Sin orden y sin libertad es muy complicado. Ahora, una libertad sin orden, me parece yo que primero debe estar el orden y después la libertad. Pero tampoco pueden creer los empresarios y los nuevos dueños del mundo, entre comillas, que sus poderes y sus ambiciones están por encima de las ambiciones del desarrollo humano de las personas y que es muy difícil cambiarlos, pues si hay que cambiarlos, hay que cambiarlos. Pero es que el problema es siempre eterno por lo mismo. Disputa de poderes, disputa de recursos, disputa de tierras, disputa de monopolios, es lo mismo. Entonces hay que, si esto no lo distribuimos mejor, si nosotros entendemos que no nos entierran ahí ni con fincas, ni con plata, ni con dinero, ni nada de esas cosas, sino que si podemos distribuir un poco mejor las cosas, si llegamos a acuerdos, yo creo que esto funciona bien, o si no, vamos a tener muchos poderes, muchas multinacionales
bajando los avisos de los países, pero vamos a tener mucho derramamiento de sangre, muchos odios, muchas guerras, muchas confrontaciones. Entonces hay que buscar utopía de utopías. Es probable que sea una utopía de utopías, Augusto, pero yo creo que hay que intentarlo, porque otra cosa es simplemente agallinarnos y decir aquí no hay nada que hacer, acabemos de vivir tal como estamos, no cambiemos nada. No, hay que intentarlo sobre todo por las futuras generaciones, porque una broma, ¿eh? Una broma les iba a contar. Les iba a contar una broma porque cuando hemos hablado que al final, o ha comentado que al final los estados se vayan a llamar como multinacionales, yo ya he visto aquí en Madrid, bueno, el que ha estado aquí alguna vez sabe que la línea de metro, que es la línea más antigua, pues pasa por una de las estaciones Sol. Y Sol es, bueno, todo el mundo queda, todo el mundo se encuentra, Sol es el centro de España. Oye, yo ya he visto esta estación llamarse Vodafone. Sí. O sea, que es una cosa verdaderamente inaudita. ¿No? ¿Dónde va usted? Voy a Vodafone. Es una cosa para nosotros que no entraba en la cabeza. Bueno, yo ya lo he visto esto y todo, ¿no? Como... Rodrigo Otero, Gracias. profesor Rodrigo Otero, adelante. Profesor Rodrigo, ¿me escucha? Hola, buenas tardes a todos. Un saludo muy especial. Agradecimiento al doctor Guillermo, pues lamentablemente me resultó pues prestar un servicio de llevar a unos parientes al aeropuerto que se les estaba enredando la situación y voy en carretera, he estado pendiente, voy a ir con mucho cuidado lo que me perdí, pero no, en este momento solamente mi saludo muy cordial y luego tendré la oportunidad de desatrasarme. Perfecto, doctor Rodrigo. Usted sabe que esta grabación la pasaremos Dios mediante mañana mismo. Sí, claro, estaré muy pendiente. Bueno, mi señor, gracias por participar. Tenemos las 5:50, entonces empezamos la fase de conclusiones. ¿Quién quiere presentar su primera conclusión de esta interesantísima conferencia que hoy hemos tenido y que nos ha llevado a pensar especialmente en la necesidad de repensar el Estado, las instituciones, la sociedad y el ejercicio de la ciudadanía? ¿Quién quiere empezar a sacar conclusiones? Adelante, el que desee. Ignacio, ¿ibas a decir algo? No, para mí esa conclusión de repensar debe iniciar con el mínimo, o sea, en nuestra región, llegar a cambiar el concepto, digamos, de Antioquia. He pensado en el oriente, en el occidente, como para repensar Antioquia, que es muy grande y tiene 130 alcaldes y tiene más de 1.500 concejales. Entonces uno piensa que eso se podría reducir enormemente con menos personas, más inteligentes, más técnicas, y así tener como un modelo nuestro departamento para poderlo aplicar a otras regiones hasta hacerla nacional y después americana. Pero tenemos que empezar por nuestra región. Es una conclusión para cambiar nuestro sistema de 130 alcaldes y un gobernador. Gracias, Ignacio. ¿Quién más quiere sacar conclusión? Adelante, Augusto. Sí, esto es también interesante lo que dice Ignacio, porque fíjense que los estados en realidad son una contradicción. Alguien habló antes de Max Weber, ¿no? La estructura del estado, lo que lo crean, el alma es la burocracia, son los burócratas. Entonces estamos en un punto donde no se sabe si sobran o faltan, pero normalmente siempre van creciendo, ¿no? Entonces, decir, bueno, el estado hay que hacerlo más reducido,
más pequeñito, con gente más preparada, es que va en contra de lo que nosotros mismos votamos. Una cosa verdaderamente asombrosa hasta dónde puede llegar la contradicción, hasta dónde está la dificultad, ¿no? Entonces yo creo que hay dos caminos. Uno, verdaderamente sería pensar, bueno, el Estado como tal es interesante que continúe, que antes Guillermo ha dicho sí, es porque de alguna forma regula o reparte y da seguridad. Esto es cierto. Hoy por hoy seguridad porque lo único que faltaba, si se descompusieran de todos los estados, sería una cosa tribal, realmente. Yo creo que hoy por hoy sería tribal, ¿no? En este sentido, Harari hablaba mucho de que el Estado lo fundamental es la seguridad para que las tribus, o sea, cada uno pertenece. Fíjense que los del Madrid nos pegamos contra los de Atleti, imagínense, ¿no? Lo que sería, ¿no? En este sentido de seguridad y un poco el reparto que se está perdiendo porque el dinero se está concentrando en general en todas partes, ¿no? Pero ese sería un camino, el empezar a pensar verdaderamente cómo sería un Estado del futuro o un nuevo modelo de Estado. Y otra cosa que yo creo que es fundamental, que también subyace aquí, es que la gente participe. Nosotros aquí, como saben, tenemos una empresa que lo que estamos es llevando la física a la gente, intentando por tres caminos, uno sociológico, uno creativo de arte y otro ecológico, es que la gente participe, porque es cuando se participa el observador puede definir la realidad, puede quejarse, puede hablar y de ahí puede salir, es como un think tank, puede salir, bueno, a lo mejor hay un modelo, otra forma de vivir, no sabemos lo que puede venir. Pero esta participación yo les puedo asegurar que la gente es muy reacia, es muy cómoda. Claro, hasta que les llegue el agua al cuello. Cuando ya les llegue el agua al cuello, que es por eso yo pienso que soy muy pesimista, ¿no? Cuando ya se mueran de hambre o yo qué sé, o pierdan la casa en un bombardeo o algo así, que lo estamos viendo ya. Entonces supongo que se reaccionará, pero es una forma de participar, buscar la participación. Y en ese sentido sí estamos un poco de acuerdo en el fondo, ¿no? De la conversación. Y Gracias. bueno, nada más. Gracias, Augusto. Marta, ¿quieres sacar alguna conclusión? Sobre todo para verte. Gracias, Adelante. Hernán. Pero yo creo que, a ver, es reiterar lo mismo, muy de acuerdo con lo que dice Augusto, y yo insisto en el tema de crear una nueva ciudadanía, de trabajar mucho de eso desde los jóvenes, el tema de un liderazgo humano, el tema del plan de desarrollo nacional me parece del mayor interés. Tendría eso como para decir, pareciéndome, insisto en lo que el doctor Guillermo planteó, muy interesante, y eso que apenas escuché la última parte. Estaré muy pendiente como Rodrigo en escuchar toda la charla. Muchas gracias. A ti, Marta, muchísimas gracias. Doctor Guillermo, tiene 5 minutos para que redondeemos todo este tema. Adelante, doctor Guillermo. Bueno, no, a ustedes muy reconocidos por los aportes todos muy valiosos. La invitación a que recordemos a André Muro cuando dice que la acción es lo único que tiene algún valor. Estas charlas son muy interesantes y cualquier reunión, todo eso es interesante, pero yo creo que hay que dar el paso. Así empecemos 2 o 3 o 4 o 5, pero hay que dar el paso, hay que dar el paso, hay que aprender a pensar desde nuestra ciudad, casi que desde nuestro barrio, aprender a pensar nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestra región, nuestro país y el mundo. Por lo menos, si no nos alcanza el tiempo, pues para que se lo tramitamos a los nietos, a los bisnietos, a todas las generaciones que vienen, que aprendan a pensar. Yo creo que es muy importante. O sea, no podemos bajar la guardia ni pensar que no hay nada que hacer. La verdad, Augusto con mucha certeza, pues nos muestra ese mapa de poderes que es complejo de superar, pero hay que enfrentarlo, es simplemente buscando la calidad de vida de la gente. Porque mientras los que tienen los altos poderes y las mejores oportunidades disfrutan de la vida, otros padecen
grandes falencias y no pueden satisfacer siquiera sus mínimos vitales. Entonces yo creo que hay que hacer algo por humanizar las profesiones y oficios, humanizar la mente de las personas, enseñarlas a dar ese cambio cultural tan importante, trabajar en equipo. Me llamó mucho la atención lo que decía Augusto, que solamente cuando el agua le llega al cuello a la gente reacciona. La gente es tremendamente cómoda, tal como lo dice Augusto, tremendamente cómoda. Aparte de primero yo, segundo yo y tercero yo, si nada tiene que ver conmigo, mejor. O sea, y entonces por ahí digo yo que hay que mucucionar esto, o sea, hay que volver no a los tablados, que la cultura aquí, los municipios, los departamentos del país, lo manejan es con artistas, con cantantes, con gente que tiene a su cargo diferentes expresiones culturales, pero se les olvidó la cultura ciudadana, enseñar sobre todo a la gente a pensar, a respetar los valores sociales, a difundir los valores sociales, a preocuparse y tener compromiso y sentido de pertenencia con el territorio que ocupan, con su ciudad, con su país, con el mundo entero. Es que somos finalmente ciudadanos del mundo. Todos hacemos parte de la aldea global y tenemos que, si los muros se han venido demoliendo, tenemos que acercarnos y atrevernos. El proverbio chino dice que el éxito consiste en atreverse a tiempo. Este mundo es de los tercos, de los que luchamos por demoler las grandes utopías, por los que queremos mantener viva la esperanza, por los que tratamos de representar las voces invisibles, las voces de las personas que no son escuchadas, de aquellas personas que de alguna manera no tienen representación. Somos amigos de todos los humanos a los que consideramos nuestros hermanos, ricos o pobres, negros o blancos, flacos o gordos. Lo importante es que algún día, utopía o utopías, podamos abrazarnos todos y desearnos vivir un mundo mejor, donde cada uno pueda disfrutar con sencillez, con naturalidad, de las inmensas riquezas de nuestra majestuosa naturaleza. De manera que pienso yo que finalmente 3 recomendaciones precisas. Primero, obsesionarnos con la educación. Segundo, obsesionarnos con la educación. Y tercero, obsesionarnos con la educación. Quizás ahí encontremos avances significativos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. En este momento detenemos la grabación y nos despedimos. Buenas noches. Gracias. Un abrazo a todos. Que estés muy bien. Adiós. Hasta luego.